Hola amigos, yo soy Lucas Martínez y este es el canal de Personalista. Hoy vamos a introducirnos en la doctrina social de la Iglesia. Empecemos con unas consideraciones generales. La Iglesia, a lo largo de su historia, siempre tuvo un compromiso social. No obstante, se dio en el siglo XIX la necesidad de dar respuesta a distintas problemáticas, como son la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el capitalismo liberal y el marxismo. De ahí el nacimiento de la doctrina social de la Iglesia como tal. Comenzó con la encíclica que escribió León XIII, que se llama Rerum Novarum, en 1891, para denunciar las malas condiciones de trabajo. Empecemos con el análisis de la dignidad humana. Esto ya lo analicemos en otro video, pero vamos a analizarlo ahora brevemente. Primero, somos dignos ontológicamente por ser creados a imagen de Dios. Nuestro valor se basa en el simple hecho de ser personas, seres racionales y libres, o sea, en la experiencia de la moralidad, en esa experiencia de la acción en la cual se realiza el bien o el mal en la acción. Y este valor es independiente del sexo, del género, raza, posesiones, dinero, clase, religión y moral. Y esta dignidad me da derecho a ciertos bienes. En primer lugar, los bienes exteriores, que son las posesiones, a favor de la cual está el mandamiento de no robar los bienes necesarios para la subsistencia, que son, como decía Papa Francisco, tierra, techo, trabajo, medios de producción. También está el bien del cuerpo, que es la salud, que es la vida, a favor del cual está el mandamiento de no matar. A estos dos también está unido el liberalismo, pero hay una diferencia en la consideración de los bienes entre el liberalismo y el cristianismo, y en Tomás, que se considera el bien del alma, la virtud y no la libertad, como es en el liberalismo. Porque para Santo Tomás, la libertad tiene como fin la virtud. O sea, la libertad no es un bien absoluto, ni está dirigida el alma a la libertad, sino que la libertad tiene como fin la virtud. En esta virtud están incluidas el trabajo, la ciencia, la justicia, el bien común, el conocimiento técnico y profesional. Justamente, contra esta dignidad ontológica está la alienación. Al no respetar la dignidad de la persona, se la trata como esclava y como medio para buscar otro fin que puede ser el placer o las riquezas, otra cosa. Además de la dignidad ontológica, como hemos dicho, está también la dignidad moral, porque fuimos creados a semejanza de Dios. Que esta dignidad se nos es dada por actuar correctamente y realizarme en el bien, y me da deberes. De manera que esta dignidad moral la puedo perder, pero no pierdo la dignidad ontológica. Pasemos a algunas cuestiones básicas de la ética para la política. La dignidad humana está por encima de la economía. La persona, sobre todo el trabajador, no puede ser usada, alienada, como decíamos, como medio para el lucro del burgués. Por eso el Estado debe poner un freno a la ley de oferta y la demanda contra lo que piensa el capitalismo liberal. Y también hay que decir que la dignidad humana está por encima de la política. O sea, no puede ser usado, sobre todo el ciudadano, como un medio para que el gobernante consiga poder y siga su propio interés por sobre el bien común, como defendía bien Aristóteles. Justamente, las leyes y la división de poderes deben poner un freno a la voluntad de poder, como la defendía Nietzsche, y también Maquiavelo era el que ponía la política por encima de la ética o separada de la ética, y no fue el único, puesto que él fue fundador de la política moderna, que si bien él tenía sus razones, Maquiavelo, para defender esta cuestión, porque el rey tenía que defender su posición a tal costa, porque si él moría, no había una estructura de abajo que sostenga a la nación, al Estado, pero como hoy en día en nuestros estados modernos es distinto, ya se puede decir que no hay problema en decir que la dignidad humana está por encima de la política. Pasemos ahora al análisis de la ley natural tal y como está en la suma teológica. La primera ley de la ley natural es hacer el bien y evitar el mal. Aquí podemos distinguir que estamos hablando del bien moral, y este bien, para Tomás, hay varios tipos de bien, pero se pueden distinguir algunos que son importantes. Una cosa es algo que es bueno en sí mismo, porque participa de la perfección de Dios y porque tiene en sí algo de perfecto. En cambio, el bien subjetivo
es aquello que es bueno, aquel ente, aquella cosa que es buena, porque yo la deseo, porque yo la apetezco. En cambio, el bien moral es aquello que es bueno porque es conveniente a mi naturaleza racional. Después, también la segunda ley se trata de conservar la vida, que tiene que ver con la alimentación, impedir su destrucción, que tiene que ver con la defensa de la vida. La tercera ley se tiene que ver con la conservación de la especie, y a esto pertenece el problema de la sexualidad y la procreación. Fíjense que importante esto, que ya lo vamos a analizar más adelante. Y la cuarta ley tiene que ver con buscar la verdad, libertad de conciencia y vivir en sociedad, ya que el hombre es un ser social por naturaleza, según la ley natural. Pasemos a un análisis breve de la familia. Para la DCI, la familia es célula primera y vital de la sociedad. Se le pide a un matrimonio que sea abierto siempre a la fecundidad, si bien no necesariamente que siempre que se unan en el hecho conyugal van a tener un hijo, pero siempre se pide apertura a la fecundidad, y esta apertura a la fecundidad tiene como fin la conservación de la especie. Fíjense qué importante esto. Si todos los matrimonios tomaran la decisión de no tener hijos, la especie humana se extinguiría como tal. Por eso, la Iglesia reprueba el uso de anticonceptivos, que es antinatural. También reprueba el hecho de esterilizar. Incluso, fíjense qué importante que puede ser causa incluso de nulidad de la esterilización. También pide no abortar por respeto a la vida humana desde su concepción. Aquí hay un punto importante, puesto que ¿cómo podemos defendernos contra el aborto? Generalmente los que defienden el aborto piensan que el hombre no es persona hasta el desarrollo de su sistema nervioso, o por ejemplo, hasta que puede sentir, o hasta que puede pensar, o hasta que puede decidir. Pero esto podemos combatirlo argumentando que se es persona ya desde la concepción. ¿Por qué? Porque ese ser vivo que está en el vientre de su madre no es una bolsa de células, sino que es genéticamente humano, único y vivo. Y es más, para Tomás, antes incluso del desarrollo de sus potencias intelectuales, como son el entendimiento y la voluntad, está la esencia del alma, que es el alma misma, que es la que le da forma al cuerpo. Y por tanto, como esa esencia del alma está presente, es porque podemos decir que hay persona en el óvulo fecundado. Fíjense que si bien para la posición materialista las facultades intelectuales tienen como base la materia, o sea, el cerebro en su materialidad, por el contrario, para la visión cristiana, estas facultades intelectuales, como son el entendimiento y la voluntad y la memoria, tienen su base en el alma, en un principio espiritual, que es la esencia del alma. Luego también se pide al matrimonio fidelidad. Por lo tanto, se evita la fornicación, el adulterio, la pedofilia y el incesto, que son contra la fidelidad del matrimonio. También se les pide a las personas aceptación de la propia identidad sexual que Dios da. Y sin embargo, también respeto a los homosexuales por su dignidad, aunque la Iglesia pide que vivan en castidad, pero los respeta en su dignidad. A su vez, el matrimonio tiene el derecho y el deber de educar a sus hijos, el derecho a elegir qué educación darles. Y la Iglesia y el Estado son colaboradores de la familia, pero nunca la pueden reemplazar. A su vez, el respeto a la familia hay que decir que se pide el cuidado de los ancianos hasta su muerte natural y no dejarlos en un geriátrico para que no molesten. Pasemos a otro punto que defiende mucho el Papa Francisco, que es el de fraternidad universal. Ya muchos lo han defendido, entre ellos San Francisco de Asís, pero más actualmente Juan Pablo II, Clara Lubich. En primer lugar hay que tener en cuenta que el Papa Francisco defiende una cultura del encuentro, por eso él dice, cultura del encuentro sí, cultura del descarte no. Justamente la cultura del descarte viene de una sociedad postindustrial que tira lo que no le sirve, pero a la vez no solamente con las cosas, sino también con las personas. Los débiles, los que no son útiles, son descartados. En cambio, Don Francisco promueve la cultura del encuentro, donde sea importante encontrarse con el otro y respetarlo en su dignidad. También el Papa Juan Pablo II, en Persona en Acción,
defiende que prójimo es todo aquel miembro de la especie humana que se me acerca. Y yo soy el que tiene que hacerse próximo del otro y no el otro de mí. Por otro lado, Juan Pablo II, en Memoria e Identidad, defiende el patriotismo contra el nacionalismo. Patriotismo sí, nacionalismo no. ¿Por qué? Porque el nacionalismo, así como se dio en muchas naciones, como el nazismo o el fascismo, se puede ver que el nacionalismo defiende los derechos y la soberanía propia de la propia nación contra la soberanía de otros países o por encima de ellas. En cambio, el patriotismo reconoce la soberanía de todos los países. También hay que denunciar el principio de Papa Francisco que dice: la unidad es superior al conflicto. Busco la unidad por sobre el conflicto. Si bien uno puede encontrarse en cierto conflicto con el otro, es importante siempre apostar por la unidad y tender puentes más que cortarlos. Justamente también dice: la realidad es superior a la idea. Hay que tener en cuenta los principios más, que es ser abierto, escuchar, tener en cuenta lo que dice el otro, dialogar, pero sin relativismo. Justamente este relativismo consiste en evitar todo encuentro con otro. El relativismo no promueve la cultura del encuentro, porque no me pongo frente al otro y tampoco busco cuestionar al otro. No cuestiono ni me dejo cuestionar. En cambio, en la cultura del encuentro no hay un relativismo, porque cuestiono al otro y me dejo cuestionar por el otro también. Y además, evangelizar sin proselitismo, puesto que en los cristianos no buscamos sumar gente nomás, sino llevar a Cristo para la salvación de las personas y de la propia salvación. ¿En qué se basa toda esta fraternidad universal? En que al hacerse hombre, Cristo se hizo cabeza no solo de la iglesia, sino también de la humanidad, tal como dice Wittgenstein. Pasemos ahora a la cuestión del cuidado de la casa común, tal y como la defiende Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Podemos tener en cuenta esta expresión casa común, ¿no? Como se pide que sea una casa común, una casa universal, no. Casa común sí, casa universal no. ¿Por qué común? Porque lo universal hace referencia a lo que tiene cada uno independientemente de los demás. En cambio, de casa común es algo que tenemos todos en común. No es meramente universal, sino que es común. Y también hay que tener en cuenta que Papa Francisco pide cuidar, no utilizar. Cuidar sí, utilizar no. Utilizar significa dominar, someter, explotar, desperdiciar y descartar. En cambio, cuidar significa pensar a largo plazo, pensar en las generaciones futuras, ver el valor de la creación tal y como Dios lo pensó y lo quiso, puesto que la creación da gloria a Dios. Por eso es importante tener conciencia de ser criatura y no conciencia de clase. Conciencia de ser criatura sí, conciencia de clase no. Conciencia de ser un individuo aislado con una libertad absoluta tampoco. Por eso vamos a considerar algunos de los puntos que habla Papa Francisco. Primero, respecto a la basura. ¿Qué hay que hacer con la basura? 3 puntos: reciclar, abonar y quemar. Respecto del agua, lo que hay que decir es que no hay que contaminarla y que además es un derecho. También Papa Francisco defiende el cuidado del uso y consumo de energía. También habla del tema de la contaminación nuclear y cómo con las guerras termina contaminando el ambiente y perjudicando a las personas que viven en muchos lugares del planeta. También considera los contaminantes atmosféricos. Respecto a la agricultura, considera la cuestión de los agroquímicos y pide que haya rotación de cultivos para el cuidado de la tierra, puesto que la tierra, cuando se hace un monocultivo constante, cuando se cultiva muchas veces lo mismo, por ejemplo, cuando se cultiva siempre soja, la tierra se termina arruinando y ya deja de ser fértil. También, Papa Francisco considera el cuidado de las especies y la biodiversidad. Particularmente, la experimentación con animales solo puede ser usada para salvar vidas humanas. Y también hay que cuidar los ecosistemas terrestres y acuáticos. El Papa Francisco considera muchas otras cosas, pero no las veremos en este video. ¿En qué se basa este cuidado de la casa común? ¿Cuál es su fundamento teológico?
fundamento es que, como dice Wittgenstein, Cristo es cabeza y rey de la creación entera. No solamente cabeza de la iglesia, no solamente cabeza de la humanidad, sino cabeza y rey de la creación entera. En el próximo video analizaremos otras cuestiones propias de la LSI, como son el tema de la finalidad de la empresa, del origen del poder y otras cuestiones importantes. Eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse y de poner me gusta. Yo soy Lucas Martínez, este es el canal del Personalista.